Gracias por la participación, querida Jennifer. Quisiera preguntar también a Viviana. Viviana Belén, ¿me escuchas? Viviana. Viviana Belén Dávila Zambrana. ¿Estás en clase? Sí, Gunnar, estoy aquí. La misma pregunta, por favor. Yo creo que sí, porque al final estamos formando el documento para poder hacer una encuesta, para poder solicitar más información para el trabajo. Ya, estamos hablando de actitud, estamos hablando de conocimiento, pero no me están dando en el punto claro, me están hablando algunas ambigüedades. Ya, no estoy diciendo que esté mal la respuesta, hay que afinarla, precisar, hay que demostrar que uno sabe. Ya, por eso, si uno sabe, pues genera la aplicabilidad. Vean el cuadro de operacionalización. Por favor, ¿quién me responde cuál es la última variable? ¿Cuál es la última variable señalada en el cuadro de operacionalización? Funciones, Gunnar. ¿Funciones de qué, querido John? ¿O de quiénes? Del comunicador. O sea, funciones del comunicador, ¿sí? Y estas funciones pueden ser, ¿cuáles son las categorías o dimensiones? Voy a revisar un rato solo. Ya. Adelante, si alguien tiene. En el marco del cuadro de operacionalización, pues llegamos a tener las categorías o dimensiones con las cuales justamente se desarrolla el trabajo pertinente. Cuadro de operacionalización, indicadores 2-2021, a ver. Ya encontré, Gunnar. Ah, A nivel estratégico son funciones de cargo de gerencia. A nivel táctico, funciones de cargo de mando de medio. A nivel operativo, funciones por cargo operativo. ok. Vamos a considerar que la primera variable ha sido una revisión documental. Gracias, John. Tu actitud dice muchas cosas importantes de ti. La primera técnica era la revisión documental. Vamos a revisar perfiles profesionales. La segunda técnica era entrevista. Y vamos a entrevistar a quiénes? A los empresarios, ¿sí? Para la segunda técnica. Hola, recuerdan que me han hecho un cuestionario. A ver, Dunia Selena, Dunia. Buenos días, Gunnar. Muy buenos días, querida Dunia. No te veo, pero te escucho. ¿Me puedes señalar a quiénes vamos a entrevistar para la segunda técnica? Justamente a los encargados de las empresas, aquellos que van a contratar y van a ver las competencias laborales de los comunicadores. Muy, pero muy bien. Ok. En este marco, si vamos a realizar justamente esas entrevistas, necesitamos también ver a los actores del otro lado, a los alumnos y a los profesores que están desarrollando esta formación. Por tanto, hay que hacer una encuesta para determinar qué funciones podrían ocupar según ellos y qué conocimientos estarían aprendiendo para desarrollar esas funciones. Pero no solo conocimientos, hemos empezado a hablar de las actitudes y las habilidades. Reitero, la primera técnica, revisión documental, la primera técnica. La segunda técnica, entrevistas a empresarios. Y la tercera técnica, empresarios, responsables de entidades. Y la tercera técnica tiene específicamente para poder
consultar a quienes han obtenido o a quienes están cursando, que son los alumnos y también los profesores de las universidades, para que puedan señalar específicamente este marco. Entonces, están viendo ustedes en la plataforma Moodle, se ha empleado hasta el día de mañana. Sí, ¿y qué es lo que vamos a hacer para mañana? Lo que vamos a hacer para mañana son preguntas. Preguntas con respuestas cerradas. Preguntas con respuestas cerradas. ¿Para qué? Para desarrollar una boleta de encuesta. Para desarrollar una boleta de encuesta, ¿no? Y para eso vamos a explicar lo que es una boleta de encuesta, y bueno, lo que es una boleta de encuesta, y bueno, no confundir encuesta con boleta de encuesta, ¿ya? La boleta de encuesta se refiere específicamente al instrumento, En cambio, la encuesta se refiere a la acción. Yo me quedo medio absorto cuando alguien me dice, te voy a pasar ¿te puedo hacer una encuesta? Bueno, no creo que la encuesta se pueda hacer, hay que aplicar la encuesta. Ok, adelante, aplica. Podemos aplicar la técnica de la encuesta, genial. Te estoy pasando la encuesta en este momento. Yo digo, no, hay un error ahí. Porque lo que me vas a pasar es la boleta de encuesta, no es la encuesta. La encuesta es la acción, es la técnica, pero el instrumento es la boleta, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una entrevista y una encuesta? Una encuesta se hace a un montón de personas. No se hace a 2, 3, 4, 7, 8, 10, 50. No. Para eso está la entrevista. Pero si vamos a trabajar con muchas personas, es indispensable realizar una encuesta. ¿Por qué? No interesan las respuestas diferentes en una encuesta. Interesa más bien las respuestas comunes. Por lo general, en la entrevista buscamos particularidades. En cambio, en la encuesta buscamos generalidades. ¿Ya? Por tanto, por esa razón, es indispensable que las encuestas tengan que ser llenadas o realizadas en sus instrumentos, que son las boletas, con preguntas cerradas. Preguntas cerradas, es decir, preguntas con respuestas ya señaladas. Como vamos a hacer a más de 100 personas una encuesta, en la boleta de la misma tiene que tener preguntas cerradas para poder tabular fácilmente. ¿Ya? En este marco están viendo ustedes ejemplos de preguntas que hemos desarrollado o que hemos identificado a partir. Un momentito, por favor. ¿Qué pasó? Ya, aquí. ¿Suspender en clase? Hola. Bueno, en este marco ya
La pregunta dicotómica se refiere específicamente bueno, las preguntas cerradas antes de entrar en la dicotómica. Son respuestas que tienen ya predeterminadas, por lo cual justamente la frecuencia de las mismas establece el desarrollo de estas preguntas. ¿Listo? Por favor, Betsabe Camacho, Betsabe. Sí, Gunnar, buenos días. Buenos días. Dentro de las preguntas cerradas tenemos las preguntas dicotómicas. Por favor, ¿puedes dar lectura de lo que son las preguntas dicotómicas? Está bien, Gunnar, un ratito lo voy a volcar. Las preguntas dicotómicas. Las preguntas dicotómicas los se pueden ahí es no se pueden. Se pueden, esa lo está de más. Se pueden Ay, ay. responder. Las preguntas dicotómicas se pueden responder de dos formas, siendo las más habituales verdadero y falso, sí o no. ¿Está usted casado? Sí o no. Andalucía es la capital de España, ¿verdadero o falso? Bien. Vean ustedes específicamente las preguntas dicotómicas. Como dice su nombre, di o bi establece un prefijo que señala dos opciones. Usted está casado. Solamente dos posibles respuestas. Es decir, en las preguntas dicotómicas utilizamos dos respuestas como tal. Son preguntas que requieren respuestas opuestas, una a la otra como tal. Otra pregunta es la pregunta de opción múltiple. Álvaro Flores, Álvaro. Sí, doctor, buen día. Muy buenos días. ¿Puedes dar lectura, por favor, a la pregunta de opción múltiple? Claro que sí. Pregunta de opción múltiple. Se trata de las preguntas que tienen varias opciones de la respuesta, entre las que puede estar la respuesta o las respuestas correctas. Habitualmente, cuando las respuestas están divididas con círculos, es porque una sola es la correcta. Y cuando son cuadros, la respuesta es de opción múltiple. ¿Cómo califica la atención recibida? Muy buena, buena, regular, mala, muy mala. ¿Qué tipos de transporte usa diariamente? Autobús, taxi, metro, caminar. La vida no solamente tiene dos opciones, ¿ya? Hay cosas que no señalan específicamente. Por ejemplo, aunque no son colores, la vida no es blanco o negro, no es sí o no. También hay situaciones que involucran varias opciones. Para ese aspecto, pues sencillamente hay que identificar ciertos elementos con los cuales se tienen que establecer, ¿no? Y las opciones de opción, las preguntas de opciones múltiples son justamente aquellas cuyas respuestas son más de dos, por lo cual se pueden generar o se puede elegir una o hacer una numeración. Por ejemplo, ¿cómo califica la atención recibida? Buena, muy buena, regular, mala, muy mal. Más parece es una escala de Likert. Enseguida vamos a mostrar lo que es una escala de Likert. ¿O qué tipos de transporte utiliza diariamente? Autobús, taxi, metro, por si acaso es lo que es el tranvía. O es un tren que va por muchas ciudades. Todas las capitales, mundo, una gran cantidad de ciudades tienen justamente lo que es el metro. He podido conocer en Lima, en México, en Santiago, en Buenos Aires, en Sao Paulo, etcétera, ¿no? Pero en nuestro país va a haber recién un tren metropolitano, que es un tranvía, más que un metro, ¿no? Bueno, ahí podemos colocar quizás TRUFI, transporte de ruta fija, eso significa lo que es TRUFI.
o caminar o bicicleta, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden señalar que pueda elegir una opción. Y si va a elegir más de una opción, yo les sugiero que en lugar de elegir dos opciones o las que vea, ponga números de 1 al 3 o del 1 al 4. ¿Por qué? Porque imagínate que una persona utiliza todos los medios de transporte y ponga XXXXX, ¿ya? Eso no te sirve mucho. Sería mejor colocar 1, 2, 3, 4, etcétera, como tal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre esta interrogación de opción múltiple? ¿Alguna consulta? Gunnar, buen día. Adelante. Buen día. ¿Cuántas preguntas más o menos tienen que ser? ¿Hay un número fijo, mínimo, máximo? ¿De la boleta? Sí. Bueno, eso vamos a verlo después, ¿ya? Quisiera primero enfocarnos en este contenido y luego, después de avanzar el contenido, ustedes por situación lógica me van a decir la cantidad de preguntas. Ujú. Enseguida respondemos la interrogante, querido Enrique. Listo, Gunnar, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta respecto a la pregunta de opción múltiple? Ok. Cristian García. Cristian, Buenos días, doctor. muy buenos días. ¿Puedes responder qué es la pregunta demográfica? Responder o leer. Creo que en el caso concreto da lo mismo. Lo estoy utilizando por un sinónimo por la actitud. Adelante, por favor. Se utilizan para armar un plano demográfico de una comunidad en específico. Edad, sexo, raza, ingresos, número de hijos, entre otros. Selecciona su edad entre los rangos a continuación: menos de 18, 18 a 24, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54, 55 a 64, 65 o más. Muy bien, en esta pregunta demográfica, pues sencillamente se tiene que realizar y se tiene que tratar de conocer las particularidades o características de una población. Edad, sexo, ya no se utiliza raza, es grupo étnico o étnico-cultural, número de hijos, etcétera. Y estos elementos representan para descripción de la población específica, ¿no? Ya, esas son las preguntas demográficas para conocer a las personas que estamos encuestando. Preguntas de ranking. Esas son las preguntas a las que me refería, colocar numeraciones. Por favor, me gustaría escucharte, Claudia Angélica. Gunnar, buenos días. Buen día, adelante, por favor. Está bien. Preguntas de ranking. Aquí, ¿qué son las preguntas cerradas y ejemplos? Se usan según un criterio establecido y aunque es una pregunta cerrada, debe incluir todos los valores elegibles por el encuestado. De lo contrario, no tendrá el resultado esperado. Ordena los siguientes países, empezando por el primero que deseas visitar: Francia, China, México, Italia. Esa es una pregunta ejemplo que establece específicamente un orden. Ustedes tienen que señalar el orden, ¿no? Enumerar del 1 al 2, al 3, etcétera. Y yo les sugiero que utilicen eso también en las preguntas de opción múltiple, de manera concreta, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, por favor, estoy aquí para poder responder las dudas. Otra pregunta muy, pero muy utilizada es la pregunta de escala de Likert. Y se llama de escala de Likert porque el primero que desarrolló fue Rensis Likert. ¿En qué consiste esta pregunta? A ver, me gustaría escucharte. Dana Allison. Buenos días, Gunnar. Adelante, por favor. Son preguntas aplicadas por investigadores de mercado cuando desean saber la opinión o experiencia del encuestado, que sería el público objetivo. ¿Qué tan satisfecho está con la atención recibida en nuestro local? Muy satisfecho, satisfecho, neutral,
poco satisfecho, nada satisfecho. Existen muchos otros tipos de qué son las preguntas cerradas y ejemplos, los cuales puedes aplicar en tus encuestas o cuestionarios, según la información que deseas recopilar de la comunidad o grupo de personas elegidas. Las preguntas cerradas se usan principalmente cuando el grupo elegido no está interesado en la información o la desconoce. Además, también se usa cuando la información requerida debe ser cuantificada, para así facilitar la evaluación de resultados. Sin embargo, el uso de preguntas cerradas no tiene uso limitado y se puede usar a la par con las preguntas abiertas, que son las que permiten que el encuestado pueda expresar su opinión de manera más abierta. Para nosotros, yo señalaría que no haya más que preguntas cerradas, en absoluto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como vamos a encuestar a varias personas, pues sencillamente estas tienen que llegar o tienen que mantener una lógica de poder identificar las frecuencias más que las particularidades. Nuestra boleta de encuesta va a tener necesariamente preguntas cerradas. ¿Alguna pregunta, queridos amigos? ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Adelante, Andrés, y luego Álvaro. Sí, buenos días, Gunnar. Le tenía una consulta. ¿Qué pasa con las preguntas que necesitan de opinión? En este caso, en las preguntas que pueden ser de opinión, ya, que no es el caso para nosotros, porque nosotros estamos viendo concretamente elementos que van a ser generales en lo que se refiere a funciones. Pero si se establece una opinión, pues, y esta opinión puede ser diversa, no recomendaría aplicar las encuestas. Recomendaría aplicar entrevistas. Porque en el caso concreto no necesitamos ¿sí? Identificar o tener respecto a conocer el criterio de determinadas personas o muchas personas, sino determinadas, pocas personas en la entrevista. Por eso queremos conocer la opinión. Entonces, si me preguntas que se quiere justamente hacer preguntas de opinión, aplicaríamos entrevistas, pero no cualquier persona, aquellas cuya opinión sea algo concreto o algo diferente respecto a las demás. Gracias por la pregunta, Andrés. Álvaro. Doctor, entonces nosotros, ¿usted sugiere que simplemente realicemos preguntas cerradas? Eso es lo que no entendí. Sí. ¿Por qué no abiertas? Porque mejor sería, si vamos a aplicar preguntas abiertas, hacer entrevistas. Pero en la lógica concreta, vamos a entrevistar a más de 100 personas. Cualquier pregunta abierta, vamos a tener que cerrarla luego. Innegablemente. Cuando se aplican las boletas de encuesta a más de 200 personas, yo he aplicado a más de 2000 personas, ya en un proyecto de investigación. Y eso obviamente ha tenido, o hemos tenido, o se ha tenido, hemos tenido que acontecer aspectos muy importantes que puedan generar o que puedan conocer posturas, posiciones, ¿ya? Pero no concretas, sino comunes. Para enfrentar justamente y poder sistematizar las preguntas, tienen que ser preguntas cerradas, indiscutiblemente por el tratamiento que vayamos a señalar. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Ya. Por favor, quiero sugerir una pequeña pausa de 10 minutos en la aula. ¿Listo? Bien, después de haber hecho boletas o después de haber pensado en realizar las boletas, pues vamos a realizar y vamos a desarrollar eh, nos vamos a ver ahora con los muestreos.
Una gran dificultad para hacer una encuesta es determinar a cuántas personas las vamos a hacer. Y en este marco es indispensable señalar algunos aportes importantes que nos permiten señalar los tipos de población. Acá para ello vamos a recurrir a la teoría del muestreo estadístico. Tomando en cuenta autores como Silvente y otros, pues vamos a desarrollar la teoría del muestreo estadístico en los siguientes puntos. Primero, para poder desarrollar un muestreo, es necesario establecer si los datos son susceptibles de tratamiento estadístico. ¿Cuándo los datos son susceptibles de ser de tratamiento estadístico? Cuando conocemos la totalidad de la población. La población se define como aquella cantidad de personas que forman parte de los sujetos que vamos a investigar. En este caso, ¿cuántos son los alumnos? Como ustedes dicen, estudiantes, pero que siempre les he dicho, para mí no son estudiantes. ¿Cuántos son los alumnos o estudiantes que están cursando o tratamiento, o bueno, cuántos es que están cursando la carrera de comunicación? Esa información tendríamos que recabarla. ¿Y cómo podríamos recabarla? Se puede recabar específicamente señalando o solicitando esa información a los responsables en las universidades, si les pueden dar esa información. Si no fuera posible, hay que trabajar con un estimado, ¿ya? En nuestro caso, se podría justamente establecer la misma, aunque no tuviéramos algo preciso, pero sí se puede trabajar con un estimado. En la Universidad Mayor de San Simón hay 2.062 alumnos en esta carrera. En la Universidad Católica aproximadamente son 800 los alumnos, ¿no? Entonces, esos son los datos que podría justamente señalar. Cuando haya y conozcamos la cantidad de estudiantes, hablamos específicamente de datos susceptibles de tratamiento estadístico, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hola, ¿están en clase? No hay preguntas, Gunnar. Bien. Reitero, lo que tendríamos que trabajar en este marco sería trabajar con una población que llega a los 3.000 estudiantes aproximadamente, 3.000, 3.500 estudiantes como un aspecto, pero sí hay que saber cuántos alumnos habrá en las carreras como tal. Entonces, para eso yo sugeriría que ustedes puedan aproximarse a las universidades. Hemos hecho una distribución de las universidades, ¿verdad? Por perfiles, ¿cierto? Sí. Gracias, John. El único que me contesta. ¿Qué está pasando con los demás? Como hemos hecho esta distribución, pues sencillamente habrá que tomar en función de esta distribución, tomar pues preguntar a cada universidad aproximadamente cuántos son. Necesitamos esa información para aplicar la encuesta. No para el día de mañana, sino para aplicar la encuesta. Para el día de mañana lo único que necesitamos son preguntas, ¿sí? Ahora, respondiendo un poco a la pregunta que me hacía Enrique, la cantidad de preguntas de una boleta va desde 15 preguntas a unas 20 preguntas, entre 2 a 3 preguntas por cada indicador señalado, ¿no? Recordemos que los indicadores están en el cuadro de operacionalización. Ya, después de identificar si es susceptible de tratamiento estadístico o no, pues vamos específicamente con otra pregunta. ¿Cada elemento tiene la probabilidad de ser incluido en una muestra? Cada elemento tiene igual probabilidad de ser incluido en una muestra, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Se refiere puntualmente a que si podemos
encuestar a cualquier persona que está en la calle. O sea, a cualquiera que pase a cualquier persona. Giovanna Claros, Giovanna. Buenos días, doctor. Muy buenos días, querida Giovanna. ¿Me podrías señalar específicamente? Cada elemento tiene igual probabilidad de ser incluido en la muestra. ¿Podríamos encuestar o aplicar la boleta de encuesta a cualquier persona? En nuestro caso, ¿sí o no? Yo pienso que no. Muy bien, y piensas muy bien, evidentemente. Para poder aplicar esta boleta, inicialmente tenemos que aplicar no a cualquier estudiante, no a cualquier joven, tenemos que hacer específicamente a los que están formándose como comunicadores sociales. Por tanto, específicamente, tenemos justamente o tiene igual probabilidad de ser incluido en la muestra, sí, específicamente se tiene, en este caso no se tiene, y no hay que aplicar el muestreo aleatorio simple. Si podríamos encuestar a cualquiera, se aplicaría el muestreo aleatorio simple. ¿Eso qué significa? A cualquier persona que nos encontremos en la calle, pero no se puede aplicar. Por tanto, es necesario seguir en este marco, ya que no se puede aplicar el muestreo aleatorio simple, habrá que aplicar otros muestreos. Y habrá que hacernos una pregunta. ¿Existe un patrón o un elemento común en los elementos poblacionales? Es decir, en aquellas personas que estamos investigando, ¿existe algo común? ¿Sí o no? Sí, Sí, doctor, ¿Cuál sería el elemento común? que todos estén estudiando que comunicación social. Exactamente. Todos estén estudiando comunicación social. Ese es el patrón común. Por tanto, ya, cuando no haya un patrón común, se aplica el muestreo sistemático. El muestreo sistemático se refiere a tener todos los nombres de las personas y seguir específicamente un determinado elemento o una lógica. ¿Alguno de ustedes fue elegido jurado en alguna lección? ¿Hola? ¿Ninguno? ¿Me están escuchando? creo que nadie. Bueno, Ninguna lección de centro de estudiantes, ninguna lección de... ¿Ninguna? Por mi parte, no, Gunnar. Ya. Si van a ser elegidos alguna vez delegados o jurados electorales, va a ser ¿por qué? Porque sencillamente han aplicado el muestreo sistemático. Como la Corte Electoral de nuestro país, el Tribunal Electoral, mejor dicho, tiene nuestras listas, pues lo que hace es elegir, por ejemplo, a 100 o múltiplos de 100. Y ahí tiene justamente a los tribunales electorales. Claro, como tienen todas las listas. Acá no tenemos todas las listas. Por tanto, el muestreo no puede ser sistemático. ¿Ya? El muestreo no puede ser sistemático. Seguimos. Cuando identificamos un patrón en todas las personas, el muestreo puede ser estratificado o puede ser por conglomerados. El muestreo estratificado se refiere específicamente a poder dividir a la población en grupos homogéneos. Y el muestreo por conglomerados se refiere justamente a la imposibilidad de dividir por grupos homogéneos. En nuestro caso, el muestreo nosotros podemos dividir por estratos o sencillamente nos acomodamos a la cantidad de cada alumno o de los alumnos en cada universidad. ¿Podemos armar grupos homogéneos? O Doctor, yo sencillamente... creo, Adelante, Álvaro, adelante. doctor, se puede porque creo que podríamos
dividir a los estudiantes en base al semestre que corresponde, el semestre en el que estén estudiando. Ya. Podríamos dividir en base al semestre. Sí, claro, eso es hilar un poquito más fino. Había que tener estadísticas de cada semestre. Pero yo decía, por ejemplo, en la Universidad Mayor de San Simón les he puesto un parámetro. Existen 2062 alumnos. Eso es muchísimo más de lo que existe en cualquier otra universidad en Cochabamba. Por tanto, el muestreo por conglomerados sería algo que podamos aplicar. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un grupo homogéneo entre la Católica y la San Simón, o entre la San Simón, la UNITEP, la UPAL. No, hay poblaciones estudiantiles en estas universidades que son muy pequeñas, ¿ya? Por tanto, lo que nos queda sería hacer un muestreo por conglomerados. Ustedes van a señalar aquí que van a desarrollar un muestreo por conglomerados porque no hay la posibilidad de que la población sea dividida en grupos homogéneos, puesto que la cantidad de personas que involucra en cada universidad es mucho mayor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay ninguna pregunta, simplemente, queridos amigos, ya, comparto esta pantalla. Hasta el día martes, hasta el día de mañana, pues ustedes tienen que desarrollar o tienen que realizar tienen que realizar pues unas preguntas, ¿ya? Tienen que pensar en 20 preguntas, 20 a 30 preguntas que van a ser cerradas en la tipología que hemos señalado para el cuestionario respectivo, para la boleta de encuesta. Aquí está el formato de la boleta de encuesta y aquí está una boleta de encuesta de ejemplo que puedan utilizar. Y esto es para que lo puedan presentar este miércoles. No creo que haya ninguna dificultad, pues simplemente si han comprendido, pues pueden desarrollar esta boleta de encuesta con el muestreo respectivo. El día miércoles me envían y yo voy justamente a revisar la actuación que han podido y llegado a tener. No se olviden, por favor, establecer la lista de quienes han participado en la misma. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Debemos incluir opciones como otra, ninguna, todas? ¿Estas son válidas? ¿Usted las recomienda? ¿En qué casos? Depende de la pregunta. ¿Qué le preguntarías que diga todas, muchas, pocas? Me refiero en una pregunta, por ejemplo, nosotros tenemos la opción de incluir estas variables. Esas respuestas, más que variables. Esas respuestas, sí. Ya, yo no sugiero que puedan utilizar muchas, pocas. ¿Por qué? Porque lo que puede ser mucho para ti puede ser poco para otra persona y viceversa. El hecho de utilizar adjetivos o en este caso adverbios que sean de cantidad es muy, pero muy subjetivo. Sugiero que podamos ser más precisos, ¿no? Si hay opciones múltiples, evitaremos el utilizar muchas o pocas, porque reitero, eso puede variar ya respecto a la cantidad, puede ser diferente. Puede ser diferente, dependiendo la situación de cada persona. Adelante, Andrés. Sí, Gunnar, le quería preguntar si las preguntas que vamos a realizar
tienen que estar ambientadas o dirigidas a las universidades que nos ha tocado, o todas van a ser para la Universidad Mayor de San Simón? No, o sea, tienen que estar dirigidas para las universidades. A nadie le ha tocado San Simón, que yo sepa, ¿no? ¿Sí? Ah, pero tienen que pensar en sus universidades. Lo de la San Simón vamos a distribuirlo proporcionalmente entre ustedes, pero no solamente se concentren en esas universidades, hablen de manera genérica. Claro que al momento de hacer la boleta pueden mencionarla, pero que también pueda hacer preguntas susceptibles de ser aplicadas a otras universidades. Flor. Gunnar, estas preguntas tienen que ver algo con las preguntas de instrumento que hicimos la otra vez. Las preguntas que hemos hecho la otra vez, si te refieres a la hace 2 semanas, son de las Sí, preguntas instrumento. para las entrevistas, que ya tienen que estar aplicando esas. Tienen que identificar a empresas, ¿ya? Para poder aplicar y entrevistar a las mismas. Ya les hemos dicho empresas que contratan, cuando hemos señalado cómo tienen que aplicar, tienen que buscar justamente empresas que desarrollan innovación. Y es más, ya me han dado algunos nombres ustedes, ¿verdad? Esa clase que hemos tenido el día miércoles. Entonces, lo que hemos visto de esas preguntas son para hacer entrevistas a los empresarios. Acá son preguntas para hacerlas a estudiantes que estudian comunicación. ¿Alguna pregunta más, por favor? Ok. Si no hay más preguntas, son las 9:43. Manos a la obra, queridos amigos. Apago la grabación.